Vamos a continuar con nuestro estudio. Se pone la primera diapositiva. Estamos considerando con respecto al rey Salomón. Perdón, estoy sacando mis imágenes aquí. Ahí está. Ya la semana pasada consideramos, hermanos, la importancia de prestarle atención a Dios en todo momento, de que el Señor sea nuestra razón de hacer las cosas, de que nuestras decisiones vayan en razón de lo que Dios establece, ¿verdad? De conocerle a Él más, crecer en el conocimiento de Él. Tenemos su palabra está ahí, la voluntad de Dios, conocerle de manera personal, ¿verdad? A través de la comunión con Él. Es algo que Salomón descuidó, que Salomón pasó por alto. Comentábamos como no encontramos oraciones de Salomón a Dios, así como sucedió con David. No encontramos tampoco algún profeta que se acercara a Salomón para hablar con él. Era un hombre que tenía sabiduría, ¿verdad? Pero que movido o guiado por esa sabiduría, pues dejó de considerar a Dios, dejó de pensar que lo más importante es el Señor. Dice el Salmo 127 que son palabras que David le da a Salomón con respecto a la tarea que el Señor le encomienda. Dice así: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y algo que le dice es: si Dios no es el que edifica, puedes edificar, trabajar mucho, echarle muchas ganas, ¿verdad? A veces así le decimos a la gente: échale ganas, ¿no? Échale ganas. Pero si no está Dios ahí, al final descubrimos que es en vano. Y eso es algo que Salomón olvidó, pasó por alto. Él tenía recursos, además de todo lo que él tenía, se le había dejado todo lo necesario para la edificación del templo, ¿verdad? Y dice la escritura, ahí en nuestra imagen tenemos algo que primer libro de Crónicas 22, 9 y 10, ¿verdad? Dice: he aquí te nacerá un hijo. El Señor le habla a David, ya que David había tenido en su corazón la edificación del templo, hermanos, el primer templo de Jerusalén. Bueno, fue conocido también como el templo de Salomón, porque pues él es el encargado para edificar este lugar que se volvió, ¿verdad?, este centro de adoración principal, de culto a Dios, que sustituye el tabernáculo que Moisés edificó ahí en el desierto. Y como ya lo hemos considerado algunos estudios atrás, en el corazón de David estaba edificar casa a Dios, casa a Dios. Pero Dios le habla y le dice que no, sus manos están llenas de sangre, ¿verdad? Era un hombre de guerra, y entonces que él va a guiar a su hijo, a su sucesor, a Salomón. Por eso dice: aquí te nacerá un hijo, su nombre será Salomón, él edificará casa a mi nombre. Entonces tiene una tarea ahí Salomón a realizar y para llevar a cabo. Primer libro de Crónicas, vamos al primer libro de Crónicas, hermanos, al capítulo número 29. Pastor, pero ahí vamos en Samuel, y después de Samuel entramos a Reyes. Bueno, ahora vámonos a Crónicas, capítulo número 29. ¿Lo tiene ya? Dice el versículo 1, sigue con su vista. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo,
ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. Y la obra, grande. Porque la casa no es para hombre, sino para el Señor. Nunca ha sido para hombres. Es para Dios. La casa es para el Señor. Vamos a la siguiente diapositiva. Estos preparativos, hermanos, que se llevan a cabo, vamos a ver que es David quien inicia con esto que está en su corazón. Vamos a ver algunas cosas, ¿verdad?, de las que podemos aprender todavía ahí de David, y que pues Salomón lo único que tenía que hacer era obedecer lo que se había dicho. ¿Cómo es que se llevó a cabo todo esto? Bueno, algo que no hizo David fue un censo. ¿Se acuerdan ustedes que él una vez hizo un censo y el Señor trajo juicio sobre él, sobre la nación? No hizo un censo. Él no dijo, vamos a ver cuántas familias somos, ¿verdad?, para poder llevar a cabo la tarea. Bueno, ya había aprendido la lección. Sigo leyendo ahí en Crónicas. El versículo 2 dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Dios? Algo que David expresa, hermanos, es está reservada una parte en abundancia para la edificación de la casa, pero yo de manera personal también voy a tomar parte. Y dice él entonces, ¿alguien quiere hacer ofrenda voluntaria a Dios? Bueno, no pidió cooperación por familias, ¿verdad? Somos tantas familias, de a cómo nos toca. No hizo eso David. No hizo eso David. Ahora, si ustedes se acuerdan, aquel tiempo cuando el tabernáculo, ¿qué sucedió? Bueno, tampoco dijo, somos tantos, ¿verdad? 12 tribus, cada tribu por familias nos tocaría de a tanto. David no lo hace, como no se hizo en aquel tiempo, y como no vamos a ver en toda la escritura que se haga algo así. Mire, ¿qué pasaría si David dice, tantas familias les va a tocar de a tanto para la edificación? Perdón, Salomón, o David, mejor dicho, perdón. David dice, nos va a tocar de a tanto por familia para edificar el templo. ¿Qué podría pasar, hermanos? Pues algunos, yo creo que tal vez no tendrían problema en darlo. Y otros tal vez sí tendrían problema en darlo, ¿verdad? La condición económica no sería la misma, no es la misma de todos. Y eso sería una presión para el pueblo. Eso sería una presión para el pueblo. Y es entonces que dice, ¿alguien quiere ofrecer voluntariamente a Dios? ¿Qué puso Dios en tu corazón? ¿Qué puso Dios en tu corazón? ¿Verdad? No fue impuesto, sino fue voluntario. Hermanos, la ofrenda que a Dios le agrada es la voluntaria. Siempre, siempre. No es algo que es obligatorio, ¿verdad? Es la voluntaria. Y Dios se agrada de eso. Dios se agrada de eso. Dios nos está enseñando para, cuando hay algo que hacer, es decir, hermanos, lo que Dios ponga en su corazón, lo que ustedes quieran, es para el Señor. Pero David lo hizo, hermanos, con su ejemplo. Fue el primero en decir, aquí está, de mi tesoro personal, porque tengo afecto, apego por la casa de mi Dios.
de lo mío yo he apartado para el Señor. Por eso quería ir acerca de los preparativos para la construcción, porque algo que vamos a ver es que hubo un hombre, David, que había dispuesto ya su corazón y que entonces ahí tenía él de su tesoro personal para esta tarea, para esta labor. Tenemos cada uno de nosotros, hermanos, un tiempo para poder realizar lo que el Señor nos ha permitido, nos permite realizar. Cada uno de nosotros tiene un tiempo para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y Dios sabe cuántos le aman, Dios sabe quién le ama y quién está dispuesto a hacerlo. Y quién puede realizar o desempeñar algo no con un corazón dispuesto, sino porque le tocó hacerlo, ¿no? Híjole, es que me tocó. Y no con un corazón dispuesto como lo tiene David. Porque mire, a David ya no le iba a tocar la edificación. ¿Estamos de acuerdo? Mucho menos iba a haber ese lugar. A David ya no le tocaba, no lo iba a ver, era su deseo, estaba ahí en su corazón. ¿Qué hizo David con esto, hermanos? Con esta situación. Bueno, no se desentiende de la obra. Ya no me toca, no lo voy a ver, pero no se desentiende de la obra. No le resta valor, no le resta importancia. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a realizar, desempeñar alguna tarea, y estamos hablando de las cosas del Señor, de las tareas que desempeñamos como congregación, y nos toca hacerla, o estamos como responsables, estamos ahí, pero cuando no nos toca, nos desentendemos. Nos desentendemos. Cuando me toca predicar, hasta me vengo bañadito. Y cuando me toca dirigir, cuando me toca predicar, entonces todos se vienen a escuchar la predicación o en la dirección. Pero cuando no, pues llego tarde. ¿Sí me explico? Cuando no me toca, entonces me desentiendo. Y digo, es que a mí no me tocaba. David no lo hace. David no lo hace. Algo que hemos hablado con nuestros maestros es: estén listos. Estén listos. Es que a mí no me tocaba la clase. Y podemos llegar a tener esa mala actitud, desentendernos porque a mí no me tocaba. Le tocaba al hermano. A mí me toca hasta la otra. Y nos desentendemos, mis amados hermanos. David pudo haberlo hecho. Está bien, Señor, como dices que no me toca, que le toca a mi hijo. Mi hijo, yo sé que eres tierno, pero hay que el Señor te guíe. No hace eso David. Tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Ahí está mi corazón. Por eso aquí está. Y no se desentiende de esta tarea. Había gratitud en el corazón de David. Yo creo que cuando nosotros tenemos gratitud en nuestro corazón, estamos listos, aunque no nos toque. Y apoyamos en lo que podamos apoyar. Y estamos, ¿verdad? No le resta valor o importancia. Somos muy dados a hacer eso. Cuando no somos nosotros los que estamos al frente, los responsables, le restamos valor, ¿verdad? Importancia a la tarea. Y es algo que necesitamos ahí aprender de este varón, porque hay gratitud en su corazón. Porque además él sabía, como lo dijo, la obra no era para su hijo, era para Dios. Y lo que nosotros hacemos, lo que Dios nos permite de realizar, es para Dios, hermanos. ¿Están de acuerdo con eso? Lo hacemos para Dios, no lo hacemos para el pastor. No lo hacemos para todo lo que realizamos. El Señor es nuestra razón. El Señor es nuestro motivo. El día de mañana va a haber una boda. Aquí a las 6 de la tarde están cordialmente invitados. Pero aún ese momento no es para mí. Aunque yo me vaya a casar, no es para mí, es para Dios. Y yo necesito estar consciente de eso. No es
para guardar o para cumplir un deseo, es agradar a Dios con todo mi corazón. David sabía eso, la tarea no era para su hijo, era para Dios. Todo lo que usted y yo desempeñamos lo hacemos para Dios. ¿Y cómo se hace para Dios? Dice el Señor, por cuanto no tuviste un corazón perfecto. Así es con nuestro corazón cuando lo hacemos para el Señor, con disposición, con gratitud, con gozo. Cada vez que usted tenga la oportunidad de participar en algo, aprovéchelo, es para Dios. Es para Dios. Si nosotros llegamos a tener una idea errónea al respecto a una mala actitud, hermanos, más vale que el Espíritu Santo ahí redarguya nuestro corazón, ¿verdad? Porque Dios se puede servir de quien Él quiera. Mire, incluso creo que en nuestras reuniones, el día de la reunión, cambiaría si nosotros tenemos entendido que es para el Señor y que lo hacemos para Él, para Dios. ¿Verdad? David lo sabía, no iba a apoyar a su hijo, entiéndase cómo lo digo, porque se ve que era para Dios. Y entonces ahora el apoyo para su hijo era en razón de que Dios lo había puesto a él. No era su hijo la razón, era Dios. Era Dios. Guardémonos y atendamos precisamente lo que el Señor nos está enseñando. Y hermanos, tenemos ahí mismo en el capítulo 29 de Crónicas todo lo que dice David, ¿verdad? Que él hace, o todo lo que tiene preparado, y cómo hay una respuesta también del pueblo, que ahí en Crónicas 29 nos dice, pero en el versículo 14 que tenemos ahí en nuestra pantalla, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, ¿qué hacemos? Dice David, te damos. Si tenemos algo, es por ti, Señor. Y de lo que tú nos das, pues te lo damos a ti, Señor. ¿Verdad? Por eso hablamos de que es voluntariamente. Y el pueblo responde. El pueblo responde. Qué precioso es cuando el pueblo responde a un llamado, ¿verdad? Cuando alguien dice, hermanos, lo que el Señor ha puesto en su corazón y hay una respuesta del pueblo. ¿Por qué es eso? Porque hay un entendimiento de que lo hacemos para Dios. Así es que aunque no le toque a usted o a alguien de su familia, no se desentienda de la tarea, no se desentienda de la obra. Si es que su corazón tiene apego para con el Señor y su obra, como con David. ¿Verdad? Mire, vamos a la siguiente diapositiva. Quiero irme un poquito rápido, mis hermanos, pero quería entrar a esta parte para que viéramos acerca del templo. En la siguiente diapositiva vamos a ver precisamente lo que se juntó. Ya leí un poquito acerca de todo lo que se reunió, lo que había, ¿verdad? Para la construcción. Y entonces encontramos que son 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, hierro, bronce en gran cantidad, ¿verdad? Habla de mármol también. David de su tesoro particular, 3,000 talentos de oro, 7,000 talentos de plata refinada. El pueblo responde voluntariamente con 5,000 talentos de oro, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. Cuando, alguien por ahí que empezó a traducir en este tiempo, ¿verdad? Cuando el valor estimado de los talentos o del talento era de 36 kilos, en este tiempo serían más o menos como 48 billones de dólares. 48 billones de dólares. ¿De dónde salió todo esto? David dijo, de lo que tú nos has dado, lo damos. ¿Cómo? Voluntariamente, con todo el corazón, con todo el corazón. Mis amados hermanos, esto es lo que descubrimos y lo que vemos. ¿Por qué? Porque es para Dios, porque es para el Señor. Como es su hijo, lo va a apoyar. No, David está entendido que Dios puso a su hijo y entonces va a apoyar la obra porque es
para el Señor. 48 billones de dólares. ¿Alguien ha llegado a tener un deseo en su corazón? 48 dirían por ahí, ni Obama los tiene. 48 billones de dólares. Nada más, hermanos, el templo del Señor. ¿Quién sino Dios tocando y moviendo el corazón del pueblo? Y ese es nuestro ruego, esa es nuestra oración. Señor, dispone el corazón de nuestros hermanos. Dispón mi corazón, Señor, nuestros corazones, para que voluntariamente ofrezcamos para ti, para que pueda yo tener esa disposición en mi corazón, ¿verdad? Entonces estamos hablando por ahí, hermanos, de 48 billones de dólares. Los contadores, ¿no hay contadores por aquí? ¿Cuánto sería pesos mexicanos? No, a lo mejor así déjelo, hermano. Así vamos a dejarlo. Pero algo más que quiero que veamos. Vamos a la siguiente diapositiva. No vamos a entrar a ver lo que había dentro del templo, lo que representa todo eso. Habrá oportunidad para un estudio, ¿verdad?, concreto. Estamos viendo la vida de Salomón y todo lo que está en torno a él. Para la construcción del templo de Salomón, dice la Escritura en el capítulo 5 del primer libro de los Reyes, después usted lo busca, porque quiero pasar un pequeño video todavía, hermanos, ¿verdad? Ahí en el capítulo 5 del primer libro de los Reyes, usted lo va a ver. Dice la palabra del Señor que Salomón hace alianza con Hiram, un hombre que fue amigo de su padre, de David. Hiram era el rey de los sidonios y es el encargado de enviar madera de cedro, de ciprés, en abundancia para la edificación del templo. Pero algo dice la Escritura en el primer libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 13. Dice que Salomón decretó leva. ¿Qué es eso? Hombres a realizar trabajos forzados. Para que podamos ver a este rey sabio. Algo que usted y yo vamos a ver es que cuando ya Salomón no está y viene su hijo Roboam, algo que le dicen a Roboam es: tu padre nos cargó la mano, ¿verdad? Diríamos en este tiempo, tu papá se pasó con nosotros, nos obligó a trabajos forzados. Hermanos, ¿se encuentran diferencia o alguna diferencia David y Salomón? David dijo: quien quiera voluntariamente, quien tenga su apego como yo por la casa de Dios. Y hubo una respuesta. ¿Qué es lo que hace Salomón? Pues toma hombres para trabajos forzados, para realizar la tarea, para llevarla a cabo. Y ya la Escritura nos dice que eran 30,000 trabajadores, ¿verdad? Y los iba turnando, los enviaba a 10,000 y iban a cortar madera y estaban fuera de su casa, después los regresaba, estaban en su casa, mandaba a otros, pero eran trabajos forzados. Esto es lo que hizo el rey sabio, hermanos. Esto es lo que hizo el rey sabio. Decretó leva, 30,000 trabajadores en Israel. Además, contó con 70,000 obreros, 80,000 cortadores de piedras, 3,600 capataces que supervisaban la obra. Pero hay algo ahí, hermanos, que es muy, muy relevante en este asunto, ¿verdad? Primer libro de Reyes, capítulo 6. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 6. Dice la Escritura, versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Esas piedras
¿verdad? Que realizaban, las trabajaban a distancia en las canteras, a varios kilómetros. Las hicieron de tal manera que lo único que tenían que hacer era poner y pegar las piedras. No hubo martillo, no hubo hacha. Había una paz en la construcción. Así, de esa manera. Todo esto reflejaba el honor, la reverencia a la casa de Dios. Ahora, algo que la Escritura nos va a enseñar, mis amados hermanos, es que esta tarea y cómo se iba a realizar, la forma, las medidas, una vez más, vienen de parte de Dios. Primer libro de Crónicas 28, versículo número 19. Vamos a la siguiente diapositiva. Algo que dice David es, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Dios, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Quién le dio los planos a David de cómo se iba a hacer la casa? Había en el corazón de David un deseo, pero ese deseo, hermanos, es Dios quien lo guía para ver cómo se le va a agradar a él, porque la casa era para él, ¿verdad? Mire, muchas veces nosotros tenemos un buen deseo en nuestro corazón de hacer algo, pero más vale que le preguntamos a Dios cómo es que Él lo quiere, cómo es que Dios va a ser agradado. Y sin duda Dios nos mostrará, nos ha dado su palabra para que podamos ver, ¿verdad?, al respecto. ¿Qué es lo que agrada a Dios? La manera de Dios, cómo se hace. Y entonces Dios le da el diseño, le da los planos, le da los materiales, le da las medidas, le da todo el Señor a David. Y dice así, así quiero la casa. ¿Cuántas veces le preguntamos a Dios cómo quiere Dios que hagamos? Y entonces algo que nos deja muy claro es que es Dios quien da este diseño. Y hay un orden y hay una estructura de Dios. Hace un momento leíamos y David dice, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, hierro para las cosas de hierro, ¿verdad? Y uno diría, pues, oro para las que es de oro, ¿no? Bueno, esto el Señor se lo dio. ¿De qué nos habla? Además de que dice que las piedras estaban diseñadas y trabajadas de tal manera que no había necesidad de poner ahí, usar martillo, hacha, ¿verdad? Algo que el apóstol Pedro escribe en su primer carta, en el capítulo 2, él dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Ustedes son las piedras vivas, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Esas piedras que están siendo trabajadas, formadas, para que entonces embonen sin necesidad de hacer algo a la fuerza, embonan. Dice Pedro, ustedes son esas piedras con las cuales Dios está edificando su templo espiritual. Dice, además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Vamos a verlo así rápidamente en lo práctico en la iglesia, hermanos. Necesitamos la luz del Señor, ¿verdad?, de su palabra, la dirección de su Espíritu Santo, para que cada uno pueda desempeñar la función correspondiente. Cada uno embonando con el otro. Pero necesitamos desempeñar nuestra tarea. Dios está trabajando en nosotros. Yo bendigo a Dios porque el Señor me ha limitado en muchas cosas. Y bendigo a Dios porque he visto que Dios ha puesto otros que pueden hacer lo que yo no puedo hacer. Y digo, gracias Señor, porque ahí embona, ¿verdad? Ahí donde me falta, ahí está mi hermano para complementar. Y bendigo a Dios porque sé que el Señor me ha permitido a mí algo que mi hermano no puede, y entonces ahí estoy para complementar.
Y eso es con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Y que necesitamos nosotros, hermanos, descubrir la importancia y la necesidad, ¿verdad?, que tenemos de pedir al Señor luz, dirección, para que entonces yo pueda desempeñar la tarea y la función que a mí me corresponde. ¿Cuál es el problema? Que a veces cuando quiero hacer algo que no es, pues me voy a meter en conflictos. Y ahí por eso hablamos de la luz de Dios, la dirección de su Espíritu, para poder reconocer lo que yo no puedo hacer y poder reconocer a quien sí puede hacerlo. Y decirle, Señor, gracias porque soy bendecido con mi hermano. Pero yo sí puedo hacer, Señor, porque tú me lo has dado, así has trabajado conmigo y sé que puedo bendecir a mi hermano. Por eso le decía que cambia, aún nuestras reuniones cambian, hermanos, cuando nosotros descubrimos esto. Cada uno ahí. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo reconocer de las cosas que, sobre todo las que no podemos hacer. O cuando ya no es el tiempo nuestro para hacerlas. Y Dios ha decidido poner a alguien más y nosotros estar para apoyar solamente. Me recuerdo en este momento al mismo David, el experto mata gigantes, llegó un día en que, pues él decía, yo puedo. Salió a desempeñar su tarea como rey, como guerrero, y se enfrenta a aquel gigante, ¿verdad? Y aquí su mente decía, ahorita me lo he hecho. Y sus piernas no respondían. ¿Alguien sabe de eso? Yo corro y las piernas ya no responden. Si nadie sabe de eso, ahí me pregunta al ratito. Pero aparece alguien y le dice, espérame tantito, rey. Enfrenta entonces al gigante, lo vence y le dice, rey, ya no te expongas, es tiempo de que tú esperes. Y David se queda y apoya. Necesitamos al Espíritu Santo para que obre nuestros corazones y descubramos las cosas que tal vez ya no es el tiempo para nosotros hacerlas, pero que Dios ha puesto a alguien y entonces estaremos ahí para poder apoyar. Pero cada uno, hermanos, en la función que nos corresponde, lo que se nos ha encomendado, haciendo nuestra parte, nuestra tarea, repito, porque estamos entendidos que es para Dios, que es para Dios. Cuando no entendemos esto, existen los que se pastorean solitos. No tienen autoridad, no se ubican con su función en el cuerpo, andan así. En un tiempo se les llamaban los saltamontes, ¿no? Estaban en Monte Sinaí, después fueron al Monte Oreb, después fueron al Monte Tabor, y ya andaban así, ¿verdad? Algunos les llaman los hermanos sangre, recorren todo el cuerpo. Gente así daña el cuerpo, daña el cuerpo. En medicina se les llama los radicales libres, recorren todo el cuerpo y dañan el cuerpo. Cuando nosotros no estamos ubicados, eso es lo que va a suceder. Los que se pastorean solos. Uno le dice, ¿quién es tu pastor? El Señor es mi pastor. Y suenan bien espirituales, ¿no? Ya cuando alguien dice así, dice uno, vamos a tener conflictos con este hermano. Y uno habla con ellos para enseñar, miren, es así. Ay, ¿a poco entonces no puedo? Los que se pastorean solos, que han perdido de vista su posición, su función, que han perdido de vista a Dios, aunque digan que el Señor es su pastor. Lo cierto es que no han visto a Dios. Los que pudiendo congregarse han dejado de hacerlo. Y repito, pudiendo hacerlo. Hay algunos que no pueden hacerlo. Pero los que pudiendo hacerlo han dejado de hacerlo. Dice, son piedras con las que Dios va edificando su templo espiritual. Y ahí estamos para embonar con los demás. No, es que yo busco a Dios desde, ya perdieron de vista a Dios. Dios no es su razón. Y es ahí, hermanos, donde necesitamos estar ubicados. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi tarea en el cuerpo? Cuando nosotros estamos entendidos de todo esto, hermanos, y Dios nos da dirección, y Dios nos da luz, pues entonces
sin duda alguna, aunque haya cosas que a mí no me toque vivirlas o ya no las vea yo, ¿verdad? Mi compromiso con Dios, mi compromiso con el cuerpo no ha cambiado, no cambia, se mantiene. Se mantiene. Yo sé que hay cosas que ya no me tocará a mí y que no me tocará verlas, y ruego a Dios que me mantenga con mi compromiso con Dios y con la iglesia en donde esté. Digo ruego a Dios, ¿verdad? Porque yo puedo decir, me voy a mantener, pero el Señor conoce a cada uno de nosotros. Por eso el ruego al Señor, manténme aunque no me toque, para apoyar, para bendecir a otros, para estar ahí, Señor, en lo que tú requieras, porque tengo entendido que la obra es para ti, no es para hombre alguno. Ok. Como ya sonó la chicharra, ya me voy. No, bueno, vamos a ver un video, hermanos, para que veamos acerca del templo y poder concluir en esta hora. Así es que voy a pedirles que nos ayuden para poner este video. Y aconteció que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo según la anchura de la casa, y su ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto a las paredes de la casa y a su alrededor, todo lo cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, y el de en medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho paredes escalonadas alrededor de la casa para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al aposento de en medio, y de allí al tercero. Y la casa, esto es, la parte delantera interior, tenía 40 codos. Y el lugar santísimo tenía 20 codos de largo, y 20 de ancho, y 20 de altura. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Y puso los querubines en medio del lugar santísimo, los cuales tenían extendidas sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Recubrió pues de oro toda la casa hasta terminarla. A la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes tenían 5 esquinas. Igualmente hizo para la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Y las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta eran plegadizas, y las 2 hojas de la otra puerta también eran plegadizas. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y recubrió de oro laminado los grabados. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, el altar de oro y la mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, y 5 candeleros de oro al lado derecho y otros 5 al lado izquierdo delante del lugar santísimo, con las flores y las lámparas y las tenazas de oro. Y erigió estas columnas en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y cuando hubo alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios.
Asimismo, un mar de bronce fundido de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, y 3 miraban al occidente, y 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar. Daban hacia la parte de adentro. Y el grosor del mar era de un palmo, y su borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, y de bueyes, y de querubines, y cada basa tenía 4 ruedas de bronce, y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas al lado derecho de la casa, y las otras 5 al lado izquierdo, y asentó el mar. Toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Okay. Bueno, es ahí de lo que dice la Escritura acerca de la casa. Si prestaron atención, hermanos, ¿cuánto oro del templo estaba, o qué parte de afuera estaba cubierta de oro? Quien responda, vamos, no es cierto. ¿Qué parte de fuera estaba cubierta de oro? Las puertas plegadizas. ¿Qué más, hermanos? Dice oro para las cosas de oro, el diseño de Dios. Plata para las cosas de plata. ¿Por qué? ¿Dónde estaba entonces el oro? ¿Dónde? Dentro. Dentro, no fuera. Dentro. ¿Por qué, mis amados hermanos? El templo es para el Señor, no es para hombre alguno. Lo que buscamos hacer es lo que agrade a Dios. Lo que agrade a Dios. No por fuera, no externo. Algo que el Señor siempre va a mirar es nuestro corazón. Mire, mencione a 2 hijos de David que no sea Salomón. Mencione 2 hijos de David. ¿Quién? A ver los que están ahí en casa porque aquí no oigo. Fuerte, fuerte, fuerte. Absalón. ¿Quién más? Podemos hablar de Adonías, ¿verdad? O de Amnón. ¿Qué caracterizaba a los hijos de David? Eran galanes, guapos, rubios, ¿no? Hermosos. Por fuera, ¿cómo estaban? ¿Y el corazón? ¿Y el corazón? Necesitamos aprender, hermanos, a no buscar impresionar por fuera, sino agradar a Dios. Pero cuando buscamos agradar a Dios y empezamos adentro, entonces también lo de afuera se verá. Va a ser un reflejo. Aunque el oro estaba por dentro, también afuera era de acuerdo a lo que Dios estaba pidiendo. También el diseño de Dios estaba en lo externo. Lo que agradaba a Dios también estaba ahí, pero lo más valioso estaba adentro. Y entonces cuando lo más valioso está adentro,
por afuera, busco agradar a Dios, no agradarme a mí. No agradarme a mí. Nos manejamos, bueno, a Dios le importa el corazón. ¿Y afuera? ¿Como tú quieres? ¿O quieres agradar a Dios? ¿Y afuera? ¿Cómo va la moda? ¿O quieres agradar a Dios? Por eso veíamos, no es para el hombre, es para el Señor. Es para el Señor. Todo lo más bello es interno. Dice el salmista, voy a concluir, hermanos, en el Salmo 51. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, Señor. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo íntimo amas la verdad, amas un corazón sincero. Que seamos, Señor, honestos delante de ti. Tal cual, ahí en lo íntimo, en lo interior, Señor. Y qué bendición saber que el Señor está trabajando en nosotros, hermanos. Y nos ha limpiado de nuestros pecados. Y ha cambiado nuestro corazón. Y usted y yo necesitamos no perder de vista y ubicar eso, ¿verdad? Vamos a terminar juntos, Salmo 96, versículo 7, del 7 al 9. Si Dios permite, la próxima semana vamos a ver lo que dice el Señor cuando se termina, ¿verdad?, de construir la casa y lo que va a pasar ya al final con Salomón. Salmo 96, versículos del 7 al 9. ¿Lo tiene ya? Póngase de pie. Vamos a leer juntos, hermanos, Salmo 96, del 7 al 9. Dice así la palabra del Señor. Tributad al Señor la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Pues entonces, hermanos, como piedras vivas con las cuales Dios está edificando esa casa espiritual, adoremos a Dios en la hermosura de la santidad. Amén. Cierre sus ojos. Señor, cuántas gracias te damos porque a través de tu palabra podemos conocer tu voluntad. Podemos ver, Señor, qué es lo que a ti te agrada, qué es lo que complace tu corazón. A cada uno de nosotros nos conoces. A cada uno de nosotros, Señor, nos mira siempre. Tú sabes, Señor, quién te ama. Tú sabes, Señor, quién desea agradarte y complacerte. Conoces nuestros deseos, nuestros pensamientos. Conoces aún nuestras buenas intenciones, Señor. Rogamos que sea tu Espíritu Santo guiándonos para poder hacer lo que hacemos para ti. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de pertenecer a ese cuerpo de Cristo, de poder estar en una iglesia, Señor, local y pertenecer, ser parte de. Solo te rogamos que nos sigas guiando para poder hacer, Señor, lo que nos has puesto a hacer, entendidos de que es para ti. Guárdanos de querer agradar por fuera. Permite, Señor, que guardemos nuestro corazón en ti, en santidad, en humildad, en todo momento. Muchas gracias por la enseñanza. Así como David lo expresó, Señor, que nuestro apego, que nuestro amor esté en ti, Señor. Que tú seas siempre nuestra razón para todo. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, solamente les recuerdo, si el Señor permite, el día de mañana a las 6 de la tarde tenemos la boda, ¿verdad? Les invitamos para que podamos participar con nuestros hermanos y pues poder gozarnos juntamente con ellos alabando al Señor. Vamos a despedirnos. Enviamos saludos a nuestros hermanos que nos están siguiendo ahí en la transmisión. El Señor les guarde y si el Señor permite, el próximo domingo nos volvemos a encontrar también. Padre, gracias ahora por este tiempo. Rogamos tu bendición siga siendo derramada sobre todos y cada uno, Señor, de los que formamos su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos.